Bueno, muy buenas tardes a todos. Bienvenidos a este recinto tan especial encomendado al ITESO para tantos encuentros especiales que han ocurrido, están ocurriendo y van a seguir ocurriendo. Me voy a permitir leer el texto de protección civil del ITESO. El Comité Universitario de Protección Civil nos hace la siguiente indicación. En caso de necesitar desalojar la explanada por cualquier circunstancia de riesgo, se nos solicita, por favor, lo hagamos despacio, sin correr, sin gritar y sin empujar. La salida de emergencia se encuentra detrás del foro, de mi lado izquierdo. El punto de reunión se encuentra en el jardín posterior a este foro. Se nos solicita además tener especial cuidado con niños y personas con alguna discapacidad. Para cualquier apoyo necesario, podemos acudir con el personal de seguridad. Gracias. Bueno, una ceremonia muy gozosa que por fin va a comenzar con varios antecedentes. Mi nombre es Ángela María Godoy Fajardo y soy profesora en el Departamento de Estudios Socioculturales del ITESO, del que fue parte nuestra autora como profesora y de los que somos parte prácticamente en muchas dimensiones, hemos sido y somos los que componemos esta mesa de conversación, que es lo que realmente queremos que ocurra, ¿sí? Voy a presentar a cada uno de mis compañeros de la mesa en el momento en que les corresponda la palabra, según el diseño de la situación de conversación que tenemos. ¿Ok? Gracias. Bueno, nos reúne el libro titulado El cortometraje, el arte de narrar, emocionar y significar, que es una segunda edición actualizada y desarrollada en otros aspectos distintos a la primera, que se publicó en 2014. Annemarie Meyer, casi el centro de la mesa, pero es que con números nones no funciona, con números pares, perdón, 2, 4, 6 somos, ese era el problema, los pares. Queríamos que quedara ella en el centro, pero bueno. Annemarie Meyer, muchos de ustedes ya la conocen y están aquí precisamente porque la conocen y conocen su trabajo y la aprecian y la admiran como los que estamos en esta mesa. Voy a hacer una breve semblanza. Ella nació en Zúrich, Suiza, y estudió pedagogía. Llegó a México hace más o menos 5 minutos, en 1960. Perdón, 71, ahí fue cuando estudiaste, perdón, sí, es que esta redacción mía aquí. Y bueno, llegaste a México para incorporarte como docente del Instituto Goethe alemán. Como también fuiste cofundadora y programadora del Cineclub Cine y Crítica AC y has participado o participaste en la fundación de la Muestra de Cine Mexicano en Guadalajara, hoy FIC, y el Centro de Investigación y Enseñanza Cinematográfica, por sus siglas CIEC, de la Universidad de Guadalajara. También en la revista El Ojo que Piensa. Has publicado un gran número de artículos y ensayos, Annemarie, sobre análisis cinematográfico, la perspectiva femenina y las estrategias narrativas del cortometraje, del cual este último libro es una aproximación más detallada, profunda y actual. Además, has colaborado también en el Sistema Jalisciense de Radio y Televisión y en Milenio Jalisco. Eso fue una breve reseña. Bueno, a continuación voy a invitar a nuestra primera participante en esta conversación, tan pegadas, se pegaron, que es Paola Villa Álvarez, alias Poli, egresada de Ciencias de la Comunicación del ITESO,
Poli, después de su licenciatura, realizó estudios en cine en San Antonio de los Baños, Cuba, y en diferentes instituciones como ITESO, UDG, y recientemente ha realizado un diplomado en dramaturgia y en modelos interpretativos. 6 p.m., su primer corto, producido en forma independiente, ganó premios en Baja California y en Colombia. Poli ha sido becaria del SECA en 2 ocasiones para producir sus cortometrajes Uno y Alberca, y ambos han sido exhibidos y recibido premios en festivales nacionales e internacionales. Fue docente en el área audiovisual por 14 años en el ITESO, además de trabajar de forma independiente en proyectos como videoclips, video institucional, teatro, podcast, con temas de guión y música, además de traducción. Ella misma dice que con este perfil podemos darnos cuenta que ella no se aburre. A continuación, según el diseño que les vamos a compartir, Poli, lectora del libro y cercana a Anne-Marie, toma algunos temas del libro que a ella la convocan para compartir un comentario e interpelar a Anne-Marie con una pregunta y Anne-Marie pueda compartirnos lo que piensa. ¿Ok? Gracias. ¿Se escucha así? Bueno, pues buenas tardes. Gracias por estar aquí y por Anne-Marie, que nos convoca a esta reunión y esta plática tan bonita. Creo que un sueño que tiene todo alumno es quizá alguna vez verse en una mesa compartiendo con sus profesores, y este es el caso, y también con colegas muy, muy queridos. Entonces, bueno, primero, como agradecer este espacio. Antes de abordar directamente el tema del libro, sí quisiera hablar de algo que es bien importante, siendo que es el ITESO ahora la institución que nos cobija, y que creo que es importante hacer un reconocimiento de que Anne-Marie lo que ha hecho es escuela, ¿no? Y pues no es una cosa menor. Habemos un conjunto de generaciones egresados del ITESO y de muchos otros lugares, porque también he sido profesora en varios lados, tanto de idiomas como de cine, que fuimos contagiados prácticamente por Anne-Marie en este amor al cine a través justamente del cortometraje, y también inspirados a entender una noción más amplia de lo que implica crear en corto, ¿no? Entonces, creo que eso es muy importante de reconocer, y pues sobre todo dar un agradecimiento a Anne-Marie pues, por ampliarnos la mirada, y que lo hizo mientras nos daba clases, y ahora lo hace nuevamente con esta segunda edición de este libro, que les aconsejo que lo adquieran porque de verdad que vale la pena. Bueno, ahora sí, después de esta mini introducción, me dejaste un paquete, Ángela. Bueno, pues podemos empezar platicando un poquito, Anne-Marie, a ver qué nos dices acerca de qué es el cortometraje. Hay una parte que a mí me gusta mucho, que aborda en la introducción, donde habla acerca de, hay como una especie de afán de intentar definir el corto, ¿no? ¿Qué es? Y todo el mundo quiere como ponerle a lo mejor algunas reglas, ya sea estilísticas, ya sea de duración, ya sea formales. Y bueno, la verdad es que se convierte pues, en una discusión que hasta ahorita no tiene final. Yo tampoco tengo una conclusión definitiva, pero creo que a lo mejor 3 cositas por ahí que puedo decir acerca del corto y que me ayuda más a empezar a acotarlo, es empezar por lo que no es, ¿no? Entonces, bueno, ya ahorita nos compartes tú qué piensas de esto. Pero bueno, entonces para mí un corto no es un largometraje pequeño, o sea, quiere decir que en sí mismo es una obra acabada, es una obra completa, es una obra que puede presentar sus propias reglas, sus propias contundencias formales y estéticas, y que no tiene por qué aspirar a la misma estructura y a las mismas motivaciones de un largometraje, ¿no? No es tampoco un cine menor, no es el hermano chiquito del largometraje, no es el terreno de entrenamiento en lo que un cineasta se vuelve serio y entonces ya vamos a pasar a hacer largometraje.
Y bueno, creo que hasta ahorita ahí me quedé. No sé, Ana María, ¿qué opinas tú? ¿Cómo empezamos a abordar este monstruito de la inquietud por definir qué es el cortometraje? Indefinible, creo yo. Pero también quiero empezar con darle las gracias que estén aquí, darle las gracias, buenas tardes. Pues es un gesto tener que prepararse, luego venir aquí en ese trafical que hay en Guadalajara. Y aquí es increíble para mí ver la cantidad de rostros conocidos, varios grupos de alumnos, incluso con amigos. Tengo aquí, aparte de mi familia, muchos alumnos del ITESO, alumnos también de cursos independientes. Está también el director del departamento, Juan, muchas gracias por venir. Y no solo eso, sino por pues, armarnos esa fiesta en la que realmente yo nomás fui la que dio la idea y ustedes, los que trabajaron. Pero me da mucho gusto también todos los que están aquí conmigo, ¿no? No sé lo que es un corto. Sé que se define como un audiovisual que es menos de 30 minutos. Hay festivales que dicen que 40 y otros que hasta 45 o hasta 50 minutos. Pues realmente nadie ha definido, no hay una Biblia de dónde sacar reglas del cortometraje. Y lo que todos estamos de acuerdo es que tiene su historia paralela, pero separada de lo que es, sobre todo la ficción del largometraje que se volvió el gran cine que se ve en las salas, que es un ritual que hemos conocido todos en nuestras vidas, un ritual muy importante para muchas familias, muchas parejas, muchos individuos, un ritual que nos mantuvo en comunicación con el resto del mundo, en comunicación con narrativas, con obviamente importantes también directores y actrices y actores y todo eso. El corto, en el fondo, es donde el cine empezó y hasta ahora sigue, y muchos autores de cortometrajes, nadie los conocemos porque hicieron cortos toda su vida, pero a lo mejor pasaron en museos o en salones de clase o en las familias, no sé si ustedes, pero yo empecé también, Enrique y yo empezamos a trabajar 8 milímetros, cortábamos en la casa. Martín mi cuñado hizo películas con mi hermana también de 8 milímetros y de 16, y no se sentían realizadores, sino simplemente era como parte de tipo fotografía que hacías de la familia o de un gatito, de lo que sea, con pequeñas historias, pero finalmente para nosotros se volvió una manera de expresión, una manera de escritura también muy cotidiana, quizás con más dificultades. Yo recuerdo mis primeras clases, por ejemplo, de alemán, cuando tenía que pedir las películas de 16 milímetros de Fassbinder, por ejemplo, en la Ciudad de México. Llegaban con el camión Estrella Blanca, había 2 proyectores Bauer, los subía, empecé, fui muy buena cácara también, ponía los 16 milímetros y ahí me tienen de maestra dando clases de alemán, pero también proyectando películas en 16 milímetros, que fue una maravilla porque realmente fue el cine que se tocaba, que se cortaba. Ahorita todavía en su computadora tienen corte y pega. ¿De dónde viene? Bueno, del celuloide, del cine. Todo eso porque si las cortábamos y las pegábamos, y si se rompían, pues ahí les poníamos en una cinta scotch, por ejemplo. Entonces eso es importante, que el cine me ha y nos ha acompañado toda la vida, pero casi solo el cine de largometraje, mucho menos el de largo documental, mucho menos el de animación de corto, que fue más bien luego lo que conocimos de Disney en la televisión, y mucho menos los cortos documentales o de ficción
que se hacían antes en cine y ahora se hacen, se graban digitalmente, ¿no? También. Entonces, esa historia del cine de corto, del cine breve, nadie la ha escrito todavía. Es más, es una historia que a nadie le parece interesar. Y ahora incluso para no tener, Poli dice que en el fondo el cortometraje no es un largo breve, estoy de acuerdo, pero sí hay muchos cortos que sí siguen una narrativa de introducción, desarrollo, desenlace, por ejemplo, que sí siguen una tradición narrativa que finalmente hemos aprendido del cine y de la literatura también, obvio. Entonces, ahora para ya no meterse en definiciones que es un corto, mejor le llaman contenido y ya la palabra cortometraje está hasta prohibida. Todos los nuevos audiovisualistas que les llaman ya no espectadores, sino más bien usuarios y a lo mejor clientes, pues no sé, pero ya no espectadores. Es interesante, ¿no? Estamos en un momento muy importante, jamás se habían hecho tantos cortos y jamás la palabra cortometraje se había utilizado tan poquito, creo yo, ¿no? No sé, los alumnos de hoy también, yo creo que por ahí van, los que hacen TikTok, Instagram, le llaman historias, otros le llaman pues un creativo que ya no es un realizador y hace contenidos y no sé si la palabra cortometraje vaya a morir y la historia del cortometraje aquí termine como historia de cortometraje, pero en el fondo es igual porque las cosas cambian y aunque cambien de nombre y les demos otro nombre, pues hay que aceptar que hay cambios, pero hay que frenar también si los cambios no nos parecen o no son muy creativos que digamos, ¿no? También por eso. Lo interesante también de la pregunta de Poli es que sí hay cosas que se pueden encontrar conociendo los cortos y son como estrategias de reducción a la esencia de algo. Para nuestra revista El Ojo que Piensa, Poli y yo hicimos una entrevista con Richard Raskin, que es un gran investigador del cortometraje danés. Danés, él es de Estados Unidos, pero radica en Aarhus, Dinamarca, es profesor de la universidad. Y él dice que en el fondo el cortometraje es absolutamente autónomo, que el cortometraje es lo más autónomo y puro del audiovisual, porque no recurre a una convención narrativa aprendida y 1000 veces reciclada, sino a inventar para el tema y para la pequeña mini historia, que a veces ni es una historia, sino un instante, una forma también que cuenta lo que va a contar, ¿no? Mucha gente a lo mejor ya no utiliza la palabra narrar o contar, pero yo creo que sí nos gusta platicar. Ya sabes lo que me pasó ayer, fíjate nada más, andaba yo en coche y se me acercó uno y no. Pues ahí ya empieza el suspenso, empieza un cortometraje, a lo mejor ahí se para porque no pasó nada, o a lo mejor tiene desenlace porque choqué, o a lo mejor tuve un momento muy difícil y dice, no, ya no voy a manejar en esa ciudad. Entonces son esos instantes importantes, pero quizás reducido a lo mínimo. Y lo que realmente estudié y me gustó más que el corto, que es un pequeño, largo, estructurado, son esos cortos que en 1 minuto, en 3 minutos, en 5 minutos, son filosofía, poesía, momento importante, observación de nuestro entorno, observación de nosotros mismos, pensamiento. Entonces, a lo mejor Poli te ofrecería la característica o descripción del corto como el cine más puro, el cine del pensamiento,
el cine poema, el cine de la reducción, el cine de muchas cosas, de una mirada, por ejemplo, y ahí se concentra lo que puede dar un cortometraje. Eso sería lo que diría quizás en ese momento. Hay un campo cada vez más alto, más democrático en cierto sentido, pero también más mal utilizado quizás. Y obviamente puede haber cortometraje en un videoclip, en un comercial, en muchas funciones, en una campaña política, una campaña antidrogas, donde sea, pero también una serie de cortometrajes que mal informan o mal narran o mal hacen o mal piensan, y entonces yo creo que a todos nos toca ponernos muy, digamos, muy aprensivos, muy sensibles para lo que la forma puede pasarnos como mensaje o influenciarnos o manipularnos, y eso en el cortometraje lo tenemos en la forma, yo creo que más pura del cine mismo, ¿no? Sigo utilizando, perdón, la palabra cine porque de ahí viene el corto y de ahí viene también nuestra pasión por el corto. ¿Puedo pasar 2 cortos? Sí, bien. En los cortos entonces, y eso está en el libro, hay varias estrategias que son muy recurrentes. Una estrategia es, por ejemplo, utilizar un plano secuencia sin corte para narrar una historia. Así empezó el cine de los Lumière, con tener la cámara, aprovechar que llegue un tren, tomar el tren, la gente baja del tren, el tren se va y ¡pum!, termina el cortometraje, un plano secuencia, y vemos 2 cortos, son diferentes, los 2 son planos secuencias. El primero se llama Turn, es de una suiza, Christiane Benz, y ya verán por qué es suiza y por qué me importó, porque aquí hace frío, pero no tanto frío. Y el segundo es un chileno que se llama Mamushka, y luego platico nada más rápidamente antes del próximo tema. ¿Sí? Vemos los 2 cortos, por favor. Los 2, Poli, sí les llamo cortos. Tienen producción, están bien pensados y en lo mínimo dicen lo máximo, ¿no? El primero sí es el clásico plano secuencia con plano fijo y con puesta en escena frente a la cámara, como lo hacían, como se veía en los Lumières, nada más que es ficción y no documental como lo hacían ellos. Pero lo interesante es que lo que pasa frente a la cámara sí poco a poco nos despierta el interés y hay un desenlace muy triste de que nuestros esfuerzos a veces provocan algo y a veces son echados a la basura, ¿no? También. Producción difícil porque no hubo corte, no sé cómo lo hicieron, pero ella tuvo que desaparecerse en cierto momento, entonces, bueno, hay un efecto también visual muy interesante, son 2 minutos. El segundo es típico para lo que nació en Chile, un movimiento de nanometraje, nano entonces es más corto que cine minuto todavía, ese no, ese dura un cine minuto, pero sí, pero es justo sobre eso. ¿Qué duración tiene que tener un corto? Todo está hecho con un dolly circular, parecería no haber cortes, creo, no sé si hubo o no hubo, pero parece que no hay, es un dolly circular sin ningún corte. Y lo interesante es repetir 3 veces la misma situación y sobre todo es yo creo que es un corto reflexivo, un corto sobre el cine corto, un cortísimo sobre el cine corto y la brevedad de algo, y es muy bonito lo que dice la señora, no es posible y ya no queda tiempo. Entonces, más que lo mínimo ya no pudieron hacer, ¿no?
Bueno, no venimos para analizar cortos, sino eran 2 ejemplos un poquito de algo que encontré en el camino de analizar cortos. Bueno, segundo, gracias Ana María, pero pues acompañados hay dimensiones del corto que uno no ve solito, ¿no? Entonces sí está padre. Ahora tiene la palabra Vicente Adiego, nuestro compañero Vicente, que estudió licenciatura en comunicación y maestría en comunicación de la ciencia de la cultura en el ITESO y actualmente es el coordinador de la licenciatura en comunicación y artes audiovisuales. Su carrera profesional tiene varias líneas muy interesantes. Empezó como productor de programas y editor de Pro Tools en Radio Universidad, de la Universidad Autónoma de Yucatán. Poco tiempo después empezó a trabajar en radio, en una emisora de IMER, en Yucatán también. Ahí produjo diversos programas, así como la imagen sonora de esa estación. Miembro fundador del proyecto La Esquina de Goya, 2004-2015, un programa de radio y sitio web de reflexión crítica y análisis cinematográfico, y del Goya Cine Club, 2006-2015. 2015. Bueno. Este último era un espacio de discusión cinematográfica en el CIS de la UNAM. Luego en el 2012 se vino a Guadalajara y, como ya dijimos, cursó y terminó la maestría en comunicación de la ciencia y la cultura. Él se ha desempeñado como jurado de concursos y festivales de cine y también ha sido ponente en distintos congresos, además de ser beneficiario del FONCA con el proyecto La Batalla de las Ciencias. Recorté con suma elegancia. Por el tiempo, ¿no? Un poquito. La invitación con Vicente tiene que ver también con una perspectiva muy particular y es la dimensión educativa que atraviesa estas formas tan singulares de narrar, emocionar y significar que produce la presencia de los cortos en distintos espacios. Dale. Pues muchas gracias, Ángela. Buena noche, ¿no? Buenas tardes, noches. Gracias, Anne-Marie, por permitirme compartir este espacio contigo, que sí tengo que decir que cuando la invitación me la hizo originalmente Ángela, bueno, de hecho yo hablé contigo una vez, ¿no? Que fue como el inicio de creo que todo este trayecto, pero realmente ya que empezó a organizarse y tuvo más, pues ya estaba más armado, ¿no? Fue Ángela la que me dijo, oye, participa, y en su momento como que yo dije, ah, claro, ¿no? Va. Pero como fueron avanzando los días, la verdad me fui poniendo muy nervioso. No me dejará mentir aquí Lore, que está aquí, mi esposa. Y yo no entendía bien por qué, ¿no? Porque digo, no es que sea la primera vez que uno se sienta aquí o es parte de la vida, ¿no? De un académico estar en este tipo de cosas. Pero había algo que me inquietaba y creo que lo acabo de descifrar en este momento, o sea, hasta ahora. Digo, no solamente eran mis colegas que son personalidades, ¿no? Y que es intimidante estar aquí al lado de ellas, sino porque, digo, yo nunca tuve la oportunidad de ser tu alumno. ¿Por qué? Porque yo estaba en otro lado, así como, o sea, yo no vivía aquí, ¿no? O sea, no se podía. Pero ahora tengo la oportunidad de estar aquí, ¿no? Y de conversar contigo, y eso créeme que es un verdadero privilegio. Porque antes de cualquier otra cosa y después de haber hecho la lectura del libro, algo que a mí se me queda es que más allá de todas las múltiples actividades que tiene Anne-Marie, y que de hecho ya Ángela nos hizo el favor aquí de leerlo con gran brevedad y síntesis, ella es en esencia una profesora, ¿no? Y quizá eso me interpeló como profesor. Y fue ahí donde encontré este espacio de conexión entre nuestro encuentro de nuestras biografías y nuestras singularidades, pero también espacio de conexión con el libro. Porque yo terminé haciendo una lectura de este libro en clave profesor, no tanto en clave análisis, no tanto en clave espectador, ¿no? Usuario,
como dijiste hace rato, sino en clave profesor o cliente. Y eso fue como muy interesante y bastante, no sé, me dio mucho entusiasmo. Y creo que eso hacía falta y hace falta. Y de ahí creo que es mi nervio, justo eso, ¿no? De que estamos frente, por supuesto, a una profesora que ha sido la profesora de gente muy importante, incluyendo Carla, ¿no? Que está aquí al lado, pues de Guillermo del Toro, ¿no? Por decir un nombre pomposo. Y eso, a fin de cuentas, es algo importante, ¿no? Estar frente a una figura como tú, pero también frente al libro, porque así como tú lo dices a lo largo de todo tu reflexión, pues hay muy poco alrededor del cortometraje, ¿no? El cortometraje siempre resulta ser esta pieza puente o esta pieza aprendizaje, ¿no? Y creo que siendo así, el libro se vuelve una suerte de reivindicación del corto. Y más allá de todo lo que tiene mucha carnita, cómprenlo, 250 pesos, ahí está. 200, oferta. Más allá de todo lo que tiene, estamos frente a un espíritu interesante que tiene una propuesta de pensar de otra forma, porque la propuesta es de pensamiento, pensar de otra forma la pieza breve. Y a mí me hizo mucho sentido, me iluminó, porque a fin de cuentas yo estoy en una posición, no solamente de profesor, sino de ser coordinador de una licenciatura que se encarga de que todos estos chicos y chicas que están aquí, pues se formen profesionales del ámbito del audiovisual, ¿no? Entonces, en esa suerte de libro revolucionario, me atrevo a decirlo así, libro revolucionario, porque busca justamente esta reivindicación, pues a mí me empieza a hacer sentido de que hay una necesidad de empezar a explorar la pieza corta, o sea, y todos sus matices y todo lo que puede aportarnos, y no solamente como un camino. ¿Qué quiero decir con todo esto? No podemos nosotros llegar con nuestras y nuestros estudiantes a decirles, hagan corto porque es lo que podemos hacer, ¿no? Como Poli, que dio muchas clases en el ITESO, yo espero que regrese, mira, públicamente lo estoy diciendo. Y ahorita voy con Carla, tengo agenda. A fin de cuentas, creo que sí es necesario pensarlo, porque no podemos dejar que sea la condición de dar la clase, ¿no? O la clase misma, la que condicione el producto, sino al contrario. Yo creo que sí tiene que ser una apuesta de las escuelas, escuelas que entienden o enseñan audiovisual en la generalidad, no cine de la forma más tradicional, de que debemos tirarla hacia allá y explorar las distintas formas que aquí tú bien tiendes a analizar, ¿no? Y ahí es donde a mí me dejó mucho el libro como profesor. Más allá de una metodología buenísima que compartes ahí, que yo sí te voy a dar crédito, pero sí la voy a utilizar, pues más allá de eso creo que tiene ese espíritu y eso a mí me hizo pensar en como un gran libro, porque tiene eso y nos aporta mucho como profesores, pero también como estudiantes. De hecho, léanlo, o sea, ya están atrás, los vi que llegaron hace un rato. Entonces, hay que leer este libro, porque, ¿ya? ¿En tu clase? Ahorita les vamos a preguntar. Entonces, yo creo que mi reflexión va por ahí, ¿no? De hecho, dejé mis notas y prefería alejarme un poquito también de esas preguntas que yo te pudiera hacer y mejor empezar a pensar y dialogar contigo en relación a lo que propones como espíritu de la escritura, ¿no? Reivindicación del corto, tiene también este asunto de cómo pensamos el cine como un territorio que habita otro territorio, es decir, como una pieza que habita un aula. Y eso es interesante, cómo se desarrolla ahí y cómo ese mismo corto habita a los estudiantes que son los que lo miran y son los que hacen una suerte de aprendizaje alrededor de él. Y teniendo como clave justamente esto que tú colocas ahí, que me gusta mucho, de que más allá de pensar cómo enseñamos, es pensar cómo están aprendiendo ellos, me parece que es en ese cómo aprenden y cuáles son las dinámicas en las cuales están inmersos, cuáles son sus formas, o más bien pensar están en una clave de alfabetización los estudiantes, nosotros, ¿no?
porque los medios de comunicación hoy forman parte de nuestras vidas de otra manera, ¿no? Han llevado su transición, pero ahora esta simbiosis que hacemos, perdón por el palabrón, pero la forma como el cuerpo opera, como la mente opera, al ver esto que acabamos de ver, a mí me parece que es un espacio que debemos considerar, y más hoy que estamos en las condiciones que estamos. Anécdota muy breve, y ya con esto estoy a punto de cerrar, se los prometo. Hoy por la mañana tuve la presentación de mi hija en algo que le llaman congresos en su escuela, y algo que me llamó particularmente la atención fue que, digamos, todos los estudiantes de la primaria tienen que presentar algo, ¿no?, sobre un tema. Y no sé, me atrevo a decir que el 80% de los que estaban ahí presentaron con una pieza audiovisual. Y eso es de llamar la atención, o sea, eso vale la pena empezar a rascar por ahí y decir, bueno, ¿qué hay ahí? Y creo que tú ya lo haces, o sea, más allá del TikTok, plataformas sociales, plataformas de distribución de video, streaming, lo que ustedes quieran, creo que hay una manera en la que el corto, la pieza breve, el lenguaje audiovisual, está empezando a penetrar de otras formas, no es porque no lo hiciera antes, sino que está empezando a ser parte de nuestras vidas diarias y está siendo ese lugar en el cual podemos decir cosas que a lo mejor no diríamos con algún otro tipo de lenguaje. Y entonces, eso también, lo que presencié hoy en la mañana me hizo darle sentido al libro también, porque tú ya le avientas el dardo a eso, en toda tu redacción, en toda tu reflexión. Entonces, todo esto es quizá para llegar a una no pregunta que tiene que ver con, ¿tú qué piensas sobre la alfabetidad audiovisual? Es decir, ¿a dónde debe llegar? Por ahí lo colocas como un guiño, ¿no? Formar parte de la educación formal, ¿no?, así como lo hace la literatura. Pero ¿tú qué piensas? O sea, ¿dónde debe de estar esto? ¿Dónde debe ser el lugar que debemos empezar a trabajar, ¿no?, o desde dónde, en relación a todo lo que tiene que ver con el audiovisual? Espero no haberte metido un gol aquí. No, al contrario, vas bien y vamos bien. Vas justo en el sentido que yo les quiero platicar entre, pues un poco lo educativo, ¿no? Primero, digo como yo aprendí sobre el audiovisual. No estudié cine, estudié pedagogía. Y los primeros grupos que tuve en Suiza eran muchachos de lento aprendizaje, como de 15 años. ¿Qué haces con ellos? No les gusta mucho leer, no les gusta mucho estar sentado, no les gusta, etcétera. Pues yo recurrí a hacer circo, a hacer teatro y a hacer peliculitas y enseñarles peliculitas para trabajar con ellos. Entonces ahí fue como mi aprendizaje de que es una herramienta que involucra mucho más las emociones y el hacer que lo escolar, el aprendizaje escolar que tuvimos todos nosotros, que es hacer tablas y sentarte a escribir y escribir a tu maestra lo que hiciste el fin de semana, bla, bla, bla. No, el fin de semana salen con su familia, sacan fotos y ya el lunes traen sus fotos y vemos las fotos. Entonces, ahí aprendí de qué manera eso, digamos, no solo es tonto llamarle herramienta, pero sí es una herramienta de comunicación, pero también de aprendizaje, todo lo que es lo visual, lo sonoro y lo audiovisual, obviamente, ¿no? Entonces, llegué a Guadalajara y aquí lo que me tocó es enseñarles alemán a gente de todas las edades que nunca había estado en Alemania, que no sabía que comía un alemán, cómo se movía un alemán, un suizo, un austríaco, ni siquiera sabía que suizo y Austria también se habla alemán, por ejemplo. Entonces, descubrí en el cine una herramienta de traer al salón de clase una cultura que ellos no conocían y una manera de ser, y no solo la manera de hablar, no solo las palabras, no solo la comunicación verbal, sino también lo gestual, también la convivencia, también el entorno, también pues para mí poner una película, y obviamente una película teníamos cursos de 50 minutos, hora y media, no le vas a echar un largometraje en hora y media, entonces yo trabajaba con cortometrajes de 16 milímetros y lo ponía
y lo veíamos, hacíamos algún mecanismo sobre él, una cosa metodológica, después lo veíamos otra vez y al final a lo mejor ellos podían tomar el personaje y recrear lo que veían en la película. Entonces, esa era una manera de traer al salón de clase mi cultura, mi lengua, mi manera de pensar a través de los cortometrajes, y eso creo yo es una herramienta muy importante, el aprender a leer el cine. Leer es una palabra que se utiliza para el verbo escrito, pero el leer el cine es ver hacia adentro. ¿Qué tiene? Pues el cine habla con la imagen, con el sonido, con los gestos, con el protagonista, con etcétera, etcétera. Habla con otro, incluso llamarle lenguaje es un poco mínimo porque tiene mucho más adentro. Un color rojo de un suéter que sale una muchacha a media película, ya cambió de tono, etcétera, etcétera. Todos eso lo sabemos reconocer. Y hacerlo consciente en los chicos y los grandes y todos los que sea, finalmente eso es aprender lenguaje audiovisual o alfabetización audiovisual. De ahí hacerlo es también pensar en qué y para quién y cómo lo voy a enseñar. Lo que tiene de bonito el cine para mí es que es que se une la forma con el fondo, el contenido. Finalmente, todo lo que es forma se convierte también en algo que interpretamos, ¿no? También eso es lo interesante. Y para la enseñanza del audiovisual, yo sí no entiendo cómo en el mundo no se pone a nivel educativo en los países la alfabetización audiovisual. No le quitaría la palabra alfabetización, no me gusta, porque el cine no tiene ABC ni nada, no tiene alfabeto. Es más, no tiene reglas fijas como tiene la gramática, ¿no? Hablamos con gramática, yo trato de conjugar los verbos que utilizo, etcétera, etcétera. El cine no, el cine es más libre, el cine trabaja más con lo que el autor quiere pasar y decir. Pero aprender eso debería de estar desde la primaria, secundaria, obviamente deberíamos de tenerlo en el sistema educativo y salvo Francia, no en todo el país, España tampoco en todo el país, el aprendizaje del lenguaje cinematográfico en el sistema educativo nacional casi no existe a nivel mundial y debería de existir, creo yo, ¿no? Y para nuestros alumnos, para mí siempre es importante no solo escribir un guión que puede tener para un corto una cuartilla, pero 2 o 3 o 10 cuartillas que tiene que tener es cómo lo narro, es decir, qué hago a nivel estético, narrativo, todo eso es parte para mí de un guión de cortometraje, porque el cómo es finalmente el qué es lo que estoy narrando, ¿no? También. Gracias Vicente, gracias Anemarie. Un comentario breve antes de darle la palabra a Carla. Es muy curioso, ¿no? ¿Ahorita? Ok, sí, ahorita vamos terminando este comentario breve, los dos cortos que faltan, porfis. No te apures. Nada más que me queda sonando en la cabeza lo que estabas diciendo respecto es que el disciplinamiento sociocultural que ya existe respecto a una normalización de lo audiovisual sin nombre, ¿sí? sin poder nombrar lo que esa experiencia constituye más allá de los contenidos y de ciertos marcadores de ese tipo de prácticas en las redes, eso vamos a hablar más adelante, pero sí hay un disciplinamiento en el que lo que pasa es que se pierde el asombro, ¿sí? Es una sobreexposición temprana y ya es muy difícil pues no sé, que cualquiera de nosotros, aunque ustedes tengan 1000 años menos que algunos de nosotros, cuando íbamos al cine las primeras veces, ¿no? Porque era una cuestión absolutamente desbordante, ¿no? Por más semejante que fuera la realidad, era una realidad otra y era otra experiencia, ¿no? Claro. Entonces, a mí lo que me parece muy fuerte es eso, es tal el grado de normalización
a través del disciplinamiento y la recurrencia, que se pierden disposiciones estéticas que también tienen implicaciones éticas para los chicos, ¿no? Bueno. Sí, nada más para eso ahorita me gustaría que veamos un cortito, es un cineminuto que ganó premios, un cineminuto iraní, se llama Saul Mate. Ahí hacemos después una pequeña pausa y antes de pasar con Carla, vemos un corto mexicano. Pero después del primero sí hacemos una pequeña comentario, ¿no? Ese corto es es también una respuesta a la pregunta de Vicente y la educación, es decir, aquí simplemente la tarea para el alumno sería, ¿cómo dices algo universal empacado en una cultura dada, con una línea dramática, con una curva dramática que lleva a un desenlace sorpresivo? Puede ser como chistecito en lo de Mamushka o como tragedia aquí, pero de manera de que en un minuto el espectador se emocione, tenga anticipaciones por qué el niño hace lo que está haciendo y luego al final a lo que lleva finalmente es una tragedia que está viviendo el niño en su propia casa, ¿no? También. Entonces, creo que es la reducción de reducción. Richard Ruskin cuando hablamos con él nos dijo, la perfección de un corto no se alcanza cuando ya no hay nada que decir, sino más bien cuando hay nada que eliminar. Es decir, el tapete que se ve, la música al final en árabe y todo eso, es parte del empaque cultural, pero la situación universal está en el personaje, la acción y finalmente el desenlace. Eso es un corto, como mejor no se podría hacer, ¿no? No le quitaría ni uno de los planos. Comunitariamente, participadamente aquí a nivel de grupo de amigos, como sea, es también un aprendizaje de trabajar en equipo y de hacer un producto de un minuto, por ejemplo, en equipo. Aquí está maravillosamente armado por la voz en off de una gran pionera del cine comunitario en Oaxaca. Ella ha hecho cortos y largometrajes, documentales, la mayoría. Y como también entre amigos o en la familia, por ejemplo, o en una comunidad o socialmente en un grupo también donde se necesita, se puede hacer en corto y eso es un aporte, es un proceso educativo en muchos sentidos, ¿no? En el contenido, pero también en la forma, sobre todo en la forma. Creo que está muy bien que no se le vea a ella, sino que su ambiente se muestre en animación, una animación de dibujos, pero cargados como sobre telas, ¿no? También porque ellos trabajan sus guiones hasta con telas, con pedazos de telas. Así es como trabajan sus guiones. Sí. Ok, otra posibilidad educativa también. ¿Sí? Gracias, Ana María. Seguimos con Carla. Carla Castañeda nos acompaña también hoy. Carla es egresada de Ciencias de la Comunicación del ITESO y ella ha participado en múltiples producciones de animación. En el año 2022 fue nombrada miembro de la Academia de Artes y Ciencias Cinematográficas de Hollywood, AMPAS. Entre el 22 y el 23 estuvo en la etapa de coescritura con Guillermo del Toro para el desarrollo de su primer largometraje animado stop motion producido por Guillermo del Toro. En el 21 formó parte del equipo de arte y diseño de la producción de la película Pinocho, también dirigida por Guillermo del Toro. En el 23 estuvo en etapa de postproducción de su tercer cortometraje animado de stop motion, Canción de la Noche. Tiene otras varias producciones, entre las que está la producción junto con Francesca Berlingeri
para el largometraje stop motion animado Insomnia, del director Luis Telles. Está dirigiendo, en 2012 dirigió su segundo cortometraje, La Noria, y en 2008 dirigió el cortometraje y su ópera prima de Jacinta. Necesariamente tuve que hacer algunos cortes en una trayectoria muy fecunda y muy detallada, pero me pareció pues que valía la pena acortarle aquí para alargarle allá. El escenario de conversación con Carla y Anne-Marie es el escenario precisamente de este universo de la animación y el corto, ¿ok? A partir de lo que Carla detone y abra la conversación. Gracias. Sí, muchas gracias por la invitación. Bueno, yo a Anne-Marie la conozco desde hace muchísimos años, fue mi maestra, mi amiga, mi confidente. Y fue muy bonito porque en realidad yo estaba en la carrera y estaba un poco perdida, me gustaba mucho el periodismo, me gustaba mucho la literatura, pero un año antes de terminar la carrera, pues Anne-Marie nos ofreció hacer una tesis que tenía que ver con todo lo que estaba haciendo de cortometraje precisamente y los 2 largos que había en ese momento en Guadalajara, y se llamaba Cámara. Entonces fue muy bonito salir del ITESO y empezar a buscar qué era lo que se estaba haciendo en ese momento. Y justo pues llegamos a Guillermo del Toro a sacar como algunos objetos de Cronos para exponerlos en el Convento del Carmen, pero también bueno, lo que me llevó también a hacer animación fue enamorarme de las maquetas y del mundo que en realidad ahora lo veo, poca gente lo sabe, que hay detrás de una animación, ¿no? Ves una animación, pero no te imaginas la producción que hay de escenarios, de personajes, de vestuario, puppets, animático, o sea, es un mundo enorme. Entonces, cuando yo entré a ver los foros de Rita Basulto, de Juan Medina, de René Castillo, Hasta los Huesos y demás, pues me enamoré, dije, bueno, a mí me gusta mucho el cómic y me gusta también dibujar, y dije, pues aquí va. Entonces, Anne-Marie, bueno, pues es una le tengo que agradecer, ¿no? Que por ahí siguió todo. Y a María Fernanda, que aquí está. Un saludo a María Fernanda también. Digo, ahorita lo pienso y digo, éramos muy novatas, o sea, hasta museografía nos tocó hacer, que no sabíamos nada. O sea, fue como a lo mejor mucha presión en ese momento y nos animamos. Entonces, bueno, ahorita que estoy como todo el tiempo, estoy en lo del largo, leí pues todo lo de tu libro y me cayó como en cuenta como algo que yo cuando empecé haciendo Jacinta, me di cuenta que en Huesca una de las personas que iba a ser jurado, no ganó el corto, pero yo platicaba con ella y yo como retroalimentación y que quería ver qué era lo que había fallado en guión o qué era lo que había, me dijo, es que tu corto es como el cómic, a lo que el largo sería una novela. Y me dejó pensando como que siempre sentí que la gente lo tomaba como todavía el corto animado inferior. Sí. También llegamos a las categorías de los Arieles y, o sea, presentaban el Ariel de animación y 15 minutos después entraba la gente. Entonces, creo que pasó el tiempo y ahora que leí el libro llegué a la reflexión de que también hay una parte donde dice, ¿no?, que la poesía es cortometraje y a lo que el largometraje es la novela. Ahorita ya no lo veo así, pero en su momento sí fue como todo el tiempo pensar por qué es inferior, por qué en la animación te lo dicen las caricaturas, pero de una manera como, ay, qué flojera, ver caricaturas, ay, es que es infantil, es que los dibujitos animados, los monitos. Entonces, no sé cómo tú veas pues esta parte del corto con lo que te digo, ¿no? Que yo siempre crecí pensando que la animación era totalmente inferior, ¿no? Y que la subestimaban bastante. Primero, bueno, voy a empezar, Carla, con agradecerte que estés aquí con nosotros y también de tu carrera, lo igual que Poli también. Maravilloso que ustedes dicen que me deben algo por lo del cine, pero no es cierto, ustedes ya lo traían. Es decir, tú ya dibujabas, Poli ya, etcétera, etcétera, sacaba fotos y todo eso. No, ya lo traían. Simplemente creo que el ver en la clase tanto material y el analizar cómo está hecho y qué está hecho, pues les aportó, ¿no? También. Y la tesis que hiciste y que María Fernanda te abrió el museo para hacer una exposición sobre cine en Guadalajara y la maqueta ¿cuál que era? Era el de René, ¿verdad? Sí, la parte donde se la cantina. Exacto, una maqueta de animación.
todo eso fue finalmente pues fue muy educativo, ¿no? Muy educativo para ustedes, pero también para nosotros, ¿no? También. Sí, es que la gente podía ir y veía la maqueta, que en realidad eran maquetas no como ahora son modulares, ¿no? Ahora era una maqueta gigante que la tuvimos que bajar, ¿no? De un sexto piso y cortarla. Entonces la gente podía ver la maqueta y también podía ver el personaje, podía ver la entrevista y el detrás de cámaras y el corto. Entonces llegaba la gente y decía, wow, o sea, este personaje de 25 centímetros Así se hace ¿canta? animación, claro, sí, claro. No, y el personaje no era un personaje, sino su mano también era una parte y etcétera, etcétera, ¿no? También. Yo diría que si el corto es quizás el cine más puro, la animación es lo más puro que hay de lo más puro. Es decir, hay el animador, sobre todo el que hace stop motion, pero en el fondo también el que hace dibujos, crea un universo de la nada, no hay nada. No hay nada, no hay personajes, no hay historia, no hay el mundo real. Si aquí hacemos un documental ahorita, pues ya estamos nosotros, ya está la clavijero, etcétera, etcétera. Si es animación, aquí está la mesa, hago animación, pero ¿qué? Tengo que hacer todo, tengo que crear un universo. Soy el creador casi como Dios todopoderoso, que hace absolutamente todo, entonces le da no solo movimiento, le da vida a la misma vida y crea el movimiento a través de los puppets que hacen, por ejemplo, y la mano que se mueve, pero la mano no se mueve de una vez, sino que hacen no sé cuántos cortos, claro, ustedes la mueven. Ustedes hacen el movimiento, ¿no? Entonces, yo sí pienso que es lo más puro que hay en cuanto a audiovisual en el mundo, porque tienen que crear todo, son los creadores 100% de absolutamente, no, todo, ¿no? También. Y lo que dice Carla es muy cierto. Si vas a un festival que no es de animación, entonces el corto tiene el último lugar y el de animación tiene el último del último lugar, porque casi solo existe como decoración de lo demás, porque tú dices bien, le hemos llamado caricaturas, le hemos llamado, en alemán le decimos Trickfilm, cine de truco, entonces pues es lo que truqueas, lo que de truco horrible, ¿no? Desde la palabra, y es algo que como haces todo, nadie ve lo que hay detrás y que de veras es un cine artesanal totalmente, ¿no? Entonces es un cine artesanal muy cercano a, diría yo, a lo que es en general las artes visuales, que después también les tienes que meter las artes sonoros, obviamente, en todo lo que haces y tomarlo mucho en cuenta. Muchas veces los cortos de animación no tienen diálogo y eso es interesantísimo porque todo lo dice la imagen y el sonido. Y es la que habla y la que significa, la que emociona, la que hace absolutamente no todo, y por eso los admiro muchísimo, ¿no? También. Además, ustedes han hecho de Guadalajara no solo el centro y la escuela de animación stop motion, sino en el mundo. Tienen relaciones con Polonia, con muchos países, España y etcétera. Tienen ya un tipo de trabajo y también muchos trabajos que pues ya los vimos ahí en Pinocchio, todo lo que tiene que ver con el hada madrina, con los sarcófagos, con todo, con la muerte, todo eso es hecho en Guadalajara por manos de gente que vive aquí y que hace stop motion en Guadalajara, ¿no? Entonces, en lugar de hacerme preguntas a mí, más bien yo te tendría que hacer preguntas a ti. Y te las hago. Y lo interesante es que sí son también muy cineros, porque si alguien va a ver la última película de Spielberg es Carla, que no solo se limita su vida a la animación, sino el cine mismo, ¿no? También. Sí, también leyendo el libro, o sea, una de las reflexiones dije, también al hacer animación
hay mucha preproducción, creo que como el cortometraje de ficción con actores, pero a la hora de rodar, de tener la cámara, no puedes tener las tomas que corte 1, corte 2, la actriz no, o sea, es toma única, tú tienes tu toma muy bien planeada, entonces creo que la animación tienes que planear muy bien, ¿no? Porque cada segundo puede ser 1 mes y medio o 2 meses de trabajo, ¿no? O sea, en Pinocho, como decíamos, son 3 minutos, fue 1 año, ¿no? Más los créditos al final, entonces es mucho tiempo el que te dedicas en un corto animado, ¿no? Entonces, bueno. Sí, yo la primera vez que vi el backstage de un pedacito de René, pero fíjate qué interesante y paradójico, hay una súper extensión del tiempo para comprimir lo que se produce como propuesta estética, ¿no? Entonces, pero haciéndolo… Sí, como tú bien dices, Carla, uno no se imagina que detrás de esa brevedad y que parece que funciona muy fácilmente, hay semejante cantidad de trabajo y de cuidado y de extensión. O sea, lo que tú dices es que para que una acción, un pedacito de acción quede fijada, puedes tardarte 2 semanas, es una locura, tienes que estar muy enamorado de hacer animación para, ¿no? Sí, bueno, es eso. ¿Querías comentar algo más? ¿No? Ahorita. Bueno, bueno, vamos con Ariadna Ruiz Almanza, ¿sí? Ari nació en Cuba, en 1985. Perdón, es que fue la única que me hizo caso con ese dato. Bueno, profesora de tiempo completo del Departamento de Estudios Socioculturales del DESO, en el ITESO, maestra en comunicación por la Universidad de Guadalajara, actualmente coordinadora del laboratorio Moira, Narrativas en Tránsito del ITESO. Entre sus líneas de investigación se encuentran el documental Participación y Poder y Narrativas Transmedia en el campo de la no ficción latinoamericana. Artículos suyos han sido publicados en revistas especializadas de cine y comunicación y es coautora de varios capítulos que aparecen en libros como Ciudadanía Digital y Democracia Participativa de 2018 y, Anatomía de una isla, jóvenes ensayistas cubanos de 2015 y 50 años de cine cubano de 2019. Ari tiene la tarea de jalar para allá a la transmedia, a todos estos maridajes extraños de la contemporaneidad, la reflexión sobre el corto con Ana María. Muchas gracias, Ari. Muchísimas gracias, Ángela. Gracias, Anne-Marie, también por hacerme parte de esta mesa de conversación. Y un poco la presión de estar al final me da también el derecho de que lo que no alcance te lo voy a seguir preguntando. Entonces, eso me entusiasma, porque voy a seguir extendiendo la plática que ya iniciamos durante la semana, ¿verdad? Entonces, bueno, yo antes de colocar algunas ideas, quería decirte que disfruté mucho tu libro, esta segunda edición. Te quería decir también que el libro es un libro que ya trabajamos en las asignaturas de escritura creativa y guión en la carrera justamente de audiovisuales, y por ahí hay varios de algunos y algunas de los estudiantes que he tenido, y entonces pues desde ahí estamos colocando, y desde tus piensos y tus maneras de entenderlo, estamos colocando el trabajo del cortometraje en la carrera, ¿no? Y en ese sentido, algo que me parecía muy interesante del libro también es cómo el libro puede leerse por educadores de las artes audiovisuales, pero es un libro que le funciona a artistas de las artes audiovisuales, pero es un libro para historiadores del cine también, y es un libro para comunicadores, ¿no? Porque todo el tiempo estás jalando y poniendo en diálogo qué significa la dimensión tecnoexpresiva o la dimensión tecnoestética del cine y de las piezas que estás analizando ahí, con la manera en cómo el cine es un dispositivo de pensamiento social, ¿no? Entonces, Anne-Marie no nada más da diseños, propuestas de cómo el cine se puede utilizar en lo educativo o de la potencia expresiva del cine, o además es una delicia recorrer el libro y les aseguro que se van a ir a bajar y a descargar todos los cortometrajes que está poniendo Anne-Marie, y que como duran 1 minuto, además los van a ver en media hora, ¿no? O sea, van a ver, no sé, 40 cortometrajes de gran calidad en
40 minutos, ¿no? Sino que además tiene esta otra dimensión, ¿no? De imaginar el cine como artefacto de pensamiento social, ¿no? Y ahí era lo que a mí, ahora sí por mi vena de comunicadora, pues me jala, ¿no? O sea, esa pieza… ¿Qué nos dice en términos de relaciones sociales, en términos de cómo pensamos, en términos de época, en términos de consumos, en términos de las maneras en las que nos estamos conectando, en las que estamos construyendo y reconstruyendo lenguajes? Y hay un apartado que de hecho es el apartado final del libro, que además es una provocación de Anne-Marie que deja abierto y que ojalá venga la versión 3 de este libro. Anne-Marie, invítame. Que Anne-Marie justamente empieza a pensar cómo el cortometraje empieza a ganar un centro importante cuando la irrupción de la web colaborativa, de las nuevas, ya no tan nuevas tecnologías, pone justamente al centro una producción incansable de relatos breves, ¿no? O sea, ¿qué es lo que está pasando en TikTok justamente con los videos? Y digo, ahorita hablaban justamente de eso, el peligro y no, es decir, pero ahora sí como comunicadora lo que más me interesa es preguntarnos eso, ¿qué significa? ¿No? Más allá de ponerlo en una categoría de bueno o de malo, sino decir… eso que en términos de expresión, de representación, ¿no? Nos está diciendo sobre las maneras en las que producimos sentido social, cultural, comunicativo hoy, ¿no? Entonces yo pensaría que estamos además, como Anne-Marie va esbozando por ahí, en una época en la que sí, por un lado a lo mejor el nombre, ¿no? Ya no se le llama corto, empiezan a aparecer, de hecho camino acá veníamos hablando justamente eso, ¿no? El productor de contenido, o sea, han aparecido nuevos roles, puestos, maneras de nombrar, pero de alguna manera sigue estando esta necesidad de la reducción, o sea, ¿qué son los contenidos en TikTok, no? O sea, la necesidad de poder contar, hacerlo de manera eficiente, emocionar, significar, llevarte un mensaje y además engancharte para la serialidad, ¿no? Que es otro de los elementos que colocas en esta última parte del libro, ¿no? Anne-Marie hace una revisión muy interesante en la que va a partir de los cortos que va analizando justamente, encontrando algunos rasgos de esta época de convergencias y de hibridaciones, ¿no? La brevedad, la hibridación de lenguajes, la fragmentación, la subjetividad, ¿no? Es decir, ese yo todo el tiempo expuesto en cámara, pero ¿qué significa eso, no? O sea, ¿por qué contar desde las redes? Y veíamos un proyecto muy interesante que se llama Otherly, que por ahí ya después lo pueden encontrar, pero justamente cómo hacer cortos documentales breves a partir de historias de Instagram. Pero ¿qué significa, no? Ahora esa estructura que contiene el relato y que te permite desde otros recursos, ni mejores ni peores, ¿no? Pero emocionar, contactar, comunicar, ¿no? Entonces ahí se abría lo inmersivo, se abría más. Y a mí me dejaba pensando, y tal vez es la primera pregunta, tengo muchas, pero nada más voy a hacer una, la otra después te la hago, ¿no? Pero justo que estaban hablando de festivales y que hablabas también, y que además tienes toda tu experiencia como en programación, ¿no? Es decir, si el corto está a la mitad, la animación está más abajo, pues ¿qué le dejamos en los festivales a estos nuevos formatos, ¿no? O sea, yo ya pensaría que la animación, Carla, va arriba de esto, ¿no? ¿Qué es lo que estaba pasando? ¿Cómo lo ves tú en ese sentido? Es decir, yo lo que me he encontrado sobre todo es que más bien se han tenido que abrir otros festivales aparte, ¿no? O sea, hay otro tipo de muestras. ¿Tendría sentido llegar ahí? ¿Cómo encuentras esa variedad? Además, porque entiendo que claramente que hay algunos que sí tienen una calidad, que sí están hechos con una necesidad como de innovar en el lenguaje o de pensarlo, y hay otros que a lo mejor son más artesanales, más domésticos, más de la cotidianidad, pero que tal vez aunque no tengan una calidad profesional, también valdría penas hacerle preguntas tal vez desde la comunicación, ¿qué son esos diarios, ¿no? ¿Qué son esos trends? ¿Qué nos están diciendo en términos de memoria, ¿no? A lo mejor no hay una sofisticación del lenguaje, pero ¿cuáles serían los valores también de esa cantidad de producción de cortos? Y creo que te hice dos. No, hiciste muchas más. Fui tramposa. Hiciste muchas más, gracias Ariana. Sí, no, estamos en un universo totalmente abierto, que en ese momento que estamos aquí pensando sobre el cortometraje, por ahí en el mundo hay mucha gente trabajando
cortitos, series, etcétera, historias, lo que ustedes creen ahí en su computadora, tranquilos, quizás solos, quizás en grupo, es interesante. Fíjate que los festivales les cuesta trabajo y las revistas les cuesta trabajo. Hay una revista alemana que ya cumple 40 años, que tiene últimamente no solo cine, no solo largo, no solo corto, sino también crítica de streaming, crítica de series, crítica de ese tipo de innovaciones. Y, por ejemplo, el Festival de Shorts México, si van a buscar para inscribir un trabajo que tienen, pueden decir es documental, es ficción o lo que es, y hay una sección que dice otros formatos. Entonces, en cuanto a investigadores, ahora también hay una investigadora suiza que se llama Laura Walder, que está haciendo su doctorado sobre el cortometraje como formato breve, y obviamente encuentra tantas cosas que no ha terminado su doctorado en 6 años, porque mientras está trabajando siempre hay cosas nuevas y nuevas y nuevas y nuevas, ¿no? Simplemente formatos breves, pues sí, pero ¿qué son formatos y qué es lo breve? ¿Dónde pone como Mamushka en 3 segundos, por ejemplo? Se empezó a hacer, por ejemplo, las series de cortos, más bien como policíacas, como tipo bastante comerciales que se pasaban en televisión, pero ahora ya hay muchos que jamás se van a pasar a salas ni televisión, sino que se quedan en las computadoras. Y sobre todo lo que a mí sí me gusta, y trabajamos una de esas, algunos del ITESO, es, por ejemplo, hacer un mapa en el mundo y pedir participación de documentalitos de 3 minutos de ciertos lugares del mundo, y entonces poner un mapa y poner ahí de dónde es, y ahí pues nos llegaban de Japón, de España, etcétera, etcétera, pequeños documentalitos sobre una esquina y qué estaba pasando en esa esquina. Pero tú incluso ahorita me enseñaste una cosa más interesante, escoger un tema como la diversidad sexual, por ejemplo, y hacer una serie de cortometrajes que, si te parece, vemos el tráiler, ¿te parece? El Otherly creo que lo tienen preparado. Si quieren lo podemos ver, y nada más les pediría que, ya les doy tarea, ¿verdad? Como maestra. Les pediría que se fijen con qué técnicas están trabajando. Hay de todo. Se hacen híbridos totales de muchas técnicas. Lo vamos a ver y luego platicas tú y luego platico yo. Bueno, lo que acaban de ver es el tráiler, el piloto pues, de la serie, pero aquí ven ya la hibridación total de dibujos, mensajes escritos, documentales. En el fondo son 7 documentales, ¿verdad? A ver, nos cuentas, Ariana, ¿cómo se hizo? Son 7 cortitos, que de hecho son efímeros, digo ya porque se quedaron guardados en la página de Instagram, se fueron publicando cada 2 días, se produjeron antes, por supuesto, y la manera de verlo eran las historias. Entonces, tal cual lo que iba a hacer era como pasando los cortes, ¿no?, de los fragmentitos en una historia de Instagram. ¿Cómo? Sí. Ajá, sí. Sí, digamos, pues que entrabas a la historia de la página de Instagram, o sea, la sección de la historia, y tal cual ese era el documental, y lo que iba a hacer era pues como pasando una historia detrás de la otra, y en total pues no pasan de 4 minutos toda la experiencia, ¿no? Entonces son 7 cortitos documentales, unos 4 a 5 minutos más, menos, digo, no, y todos son sobre un poco búsquedas sobre la identidad, el lugar en el mundo, qué es la libertad, cuestiones de género también, ¿no? Y digo, bueno, hay historias como muy distintas, pero por supuesto que tiene mucho que ver también con la cuestión de la subjetividad, ¿no? O sea, ese yo interno que se vuelve, perdón, de lo privado, que se vuelve público, que empiezan a utilizar además todas las herramientas de realidad superpuesta de las mismas aplicaciones, y empiezan a utilizar
utilizar lo que las apps te permiten hacer en términos de lenguaje para crear un significado. Entonces, ese código crea un poco lo que platicamos, o sea, cómo el código de la interfaz de la aplicación misma empieza a convertirse un poco y empieza a reapropiarse con maneras para otros usos, digamos, no nada más para comunicarnos a través de la red social, ¿no? Ahora con un uso de, pues a lo mejor pues no tengo con qué hacer mi documental, pero este formato me lo permitiría si yo le hago esto, ¿no? Y puede quedar bien, puede quedar mal. La pregunta es cómo cada vez más se utilizan este tipo de experiencias, qué dicen esos chicos en primera persona con esa cámara en su cama, cómodos, a lo mejor sin la mejor iluminación, pero ¿eso qué significa? O sea, ¿qué preguntas nos abre, no? Y si un proyecto sí cabría en festivales, ¿no? Por ejemplo, no tiene mucho valor. No, yo creo que hay que cambiar los festivales y yo creo que hay que encontrar también para los cortos que hacemos, pero sobre todo para ese tipo de trabajo, la manera de distribuirlos y de que se conozcan, pero a través de las redes, ¿no? También, a través de la red. Entonces, un festival es para ir y gozar. Quizás habrá festivales donde sí se ven películas o series, no sé, ¿no? Sabría yo, por ejemplo, si hubiera un festival en el mundo donde se pasan series de 20 capítulos, no creo, sino que más bien ahí pues estamos pegados a nuestras pantallas para verlos, ¿no? También creo que los festivales están buscando siempre también el espectáculo de digamos, del actor, del director, de la gran película, por ejemplo, pero por el otro lado también gente como Scorsese, como Almodóvar, como Wes Anderson, por ejemplo, tienen ganas de hacer cortos y los hacen. Ellos no exigen que se los pasen a las salas, se los pasan a las salas, ¿no? Las de Carla, pues está difícil que pase Cinépolis, por ejemplo. Pero ahora se dice, el corto ha nacido y renacido porque Scorsese hace cortos. Pues no es cierto, siempre los hacían, simplemente nadie los veía. Y no los hacían para la gente, sino los hacían porque necesitaban hacer cine, punto. Fellini hizo muchos promocionales comerciales, nunca firmados por Fellini, pero finalmente era el ejercicio diario de hacer cine, ¿no? También. Platicamos de muchas cosas aquí nosotros y sobre todo lo de sobre Aris, sí, no, es un mundo a descubrir y no nos damos abasto, no lo descubrimos bien nunca, pero diario hay sorpresas, ¿no? También. Y creo que eso es lo que nos mantiene también tan actualizados en lo que hacemos y por eso nos gusta tanto el cortometraje y el cine mismo, ¿no? También, y el cine en corto. Escuchamos muchas cosas y gracias, Ángela, creo que a lo mejor podemos pasar a preguntas. ¿Sí? ¿Hay alguien que quiera compartir una pregunta o un comentario antes de que podamos pasar al brindis? ¿Sí? No, pero ¿sí? ¿Hay alguien que quisiera compartir algo? Por favor. A ver. ¿En una serie se podría dar el cortometraje? A ver, sí, En las series que ahora están tan de moda, ¿sí? ¿Se podría dar el cortometraje? Claro, hay muchas series de cortometrajes, Becky. Hay series policíacas de cortometrajes y lo bonito es que no se alargan tanto como las series de largometraje. De por sí, ahora hacer una película no significa hacerla una de hora y media o de 2 horas. Scorsese la hizo de 3 y media o no sé qué, la de Wenders también no sé cuánto dure. Ya con lo digital nos podemos permitir más tiempo o más cortos también, ¿no? Cada vez más cortos, pero también cada vez más largos. Estamos mucho más libres en la duración porque no tenemos que atenernos a lo que el celuloide, por ejemplo, de 8 minutos aceptaba, ¿no? Y entonces también los proyectores, pues poner ahí las bobinas, no podías poner bobinas de 2 horas, ¿no? También
Entonces, hay muchos cortos, hay que buscarlos simplemente ve aquí en la red, series de cortometrajes, pero hay ya una gran variedad de género, más comerciales, pero también más atrevidos y más modernos, ¿no? Por También. ejemplo, en Netflix hay un largometraje que se llama The House y son 3 cortos animados, stop motion, que es muy interesante, ¿no? Esa parte, ¿no? O los juntan, ¿verdad? De repente también la mexicana esa de mi casa es otra, está en otro lado, ¿no? My home is elsewhere, de Hagerman. Sí, son 3 cortos, pero es un largo, ¿no? Sí. Luego se juntan, ¿no? Yo tengo curiosidad de saber qué opinan del tiempo al que nos lleva el corto, es decir, cuando hablan de todo lo que significa la producción, el pensamiento, la elaboración, la creación, y todo eso se hace en un microtiempo, que es lo que ya al final vamos a ver los espectadores, a mí me gusta seguir diciendo espectadora. Y por ejemplo en los festivales que se pasa uno y luego otro, entonces se vuelve creo que más efímero de lo efímero, y no sé, me inquieta como esta cosa del tiempo, de que algo que se produce con tanto trabajo, con tanto amor, con tan pocos recursos a veces, pasa tan rápido, y quienes estamos del otro lado también es como, pues el que sigue y el que sigue. Richard Raskin tenía una filosofía muy bonita con lo de cortos, sí es cierto, lo que sigue, lo que tú dices, pero dice que una película de largometraje es como el arroz que se cuece y se deja ahí el arroz oriental como 1 hora y se come el arroz. Pero los japoneses tienen una técnica para hacer destilar el arroz y hacer alcohol de arroz, y ese se toma en pequeñas porciones. Y el cortometraje sería el alcoholito del arroz que tomamos como el tequila en un caballito, y no como comemos toda pues sí, una porción grande de arroz, ¿no? Un poco. Pero tienes razón, es difícil vendérselo al espectador. Si, por ejemplo, Cinépolis pone una función de cortos, y entonces, ¿cómo? Solíamos ver largometrajes con los cortos antes, como de preparación, como de aperitivo. Ya no se hace en los cines, pero a mí me gustaba porque yo llegaba y a veces me gustaban más los cortos que el largometraje después. Y ahí conocí toda la animación polaca, por ejemplo, en mi juventud. Pero sí la manera de cómo hay espectadores para cortometrajes, yo creo que sí, muy fuerte va a ser lo digital y la red para ver cortos, ¿no? También. Sí. No sé, ¿alguien más? ¿Tú? Lo que decías lo que decías de la duración, por ejemplo, en los cortos generalmente desde la idea hasta la realización, no sé, me han llevado, no sé, unos 4 años, y la realización, por ejemplo, en el caso de Jacinta la Noria, que duran 9 minutos, es producción de 2 años. Y aproximadamente son 14,000 fotografías. Entonces, después ya recorre todo lo que es festivales. Y lo que decías también antes, en la reflexión que hacía, es que antes también los festivales ponían cortometrajes de animación con cortometrajes de ficción. Y de pronto yo me acuerdo que yo me metía y me salía. O sea, me metía a ver los de animación y me salía de ver los mal hecho. Pero ya ahorita ya creo que hay secciones, ¿no? O sea, de animación, y también los jurados también tienen mucho que ver, ¿no? Antes también era como lo que les decía, era como muy inferior la animación. Entonces creo que eso sí ha cambiado un poquito en algunos festivales. Bueno, yo quería complementar la respuesta desde el punto de vista de la realización, ¿no? O sea, porque creo que por ahí también iba tu pregunta, no sé, entendí a lo mejor algo de eso, como de todo el esfuerzo que se hace para que quede a lo mejor en 10 minutos, y la verdad es, o menos, ¿no? Tal vez. Y la verdad es que creo que como realizador a veces ni siquiera uno se está preguntando cuánto tiempo le va a tomar desarrollar esa idea, porque
es algo vital que tienes adentro, que necesita ser expresado, que necesita ser contado, y entonces cada parte del proceso se convierte en un escalón que te acerca más a esa realidad, a poder verlo, a poder materializarlo, de tal suerte que cuando lo ves terminado dices, híjole, ya pasaron 2 años y a veces ni cuenta te has dado de eso, ¿no? De que le has invertido todo ese tiempo. Entonces, un poquito como decía Ángela, ¿no? Es como tirar largo para después ver algo así como, ya está aquí, ¿no? Esto que está como en chiquito, esto que es como un perfume pequeñito, una esencia de algo. Finalmente, ya como como para- una pieza de arte, ¿no? También tú le metes todo lo tuyo y el tiempo, no sabes ni cuánto te lleva y finalmente tienes una pintura, ¿no? Sí, tal vez yo creo que, volviendo al argumento anterior que compartía, que de pronto veo en tu pregunta, de pronto yo con ganas de hablar, ¿no? No, es que habría que reflexionar como por esta especie de descrédito de lo breve, de lo corto. Es decir, lo breve y lo corto está casi condenado a pasar desapercibido en la vida cotidiana, ¿sí? Y este esfuerzo tan enorme para hacer como una reducción, como decía Anne Marino, de pronto es impresionante, porque es mucho tiempo de vida valorado en el conocimiento de un proceso para crear una pieza que del otro lado las personas que la vean no necesariamente tienen noción de que eso pasó antes de que llegara ahí, ¿sí? Entonces, bueno, es breve, pero la posibilidad es que es un poco, otra vez hablo yo del disciplinamiento del zapping, del teléfono, del chan, 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 pásele, pásele, pásele. Y bueno, puedes hacerlo con un corto más rápido, pum, pausa y bye, ¿no? Con un largo. Pero pues eso a mí me parece una condición de la experiencia estética contemporánea que no estamos reflexionando suficientemente y particularmente en esa especie de prisa para hacer efímero lo que apenas alcanza a hacer porque ya viene lo que sí viene, ¿no? Una cosa como de ese tipo. Bueno, no sé si haya más muchachos. Bueno, entonces… no te vi, muchacho, estás de gris y de negro. Ven, no, porque hay grabación. Hola, pues la pregunta, bueno, creo que son dos. La primera es, bueno, tú eres maestra pues de cine, pero a mí me gustaría saber cuál es el hábito que tienes tú para ver cortometrajes. O sea, ¿en qué momento es el momento que tú decides voy a ver cortometrajes, ¿no? Sobre todo un poco lo que comentaban de que en este tiempo de inmediatez que podemos ver pues muchas cosas en el celular, ¿no? Y la otra es sobre, bueno, ¿qué piensas tú sobre pues precisamente esta nueva manera pues de narrar cosas con TikTok, sobre todo de manera vertical, y que ahora sé que ya quieren, bueno, también invitan al usuario a que sea horizontal, ¿no? Para que esos contenidos vayan a YouTube, ¿no? Pero bueno, tú, pues siendo una estudiosa del cine, ¿cómo lo has vivido, pues, también estos cambios, pues, que algo que parece igual muy burdo o muy superficial, pero que al final sí es la manera en que estamos acostumbrados a ver las historias, ¿no? O sea, bueno, sobre todo los que venimos antes del TikTok, bueno, que todos, al final todos estamos ahí, pues, pero estamos acostumbrados desde niños a ver historias verticales, digo, horizontales, y ahora viene este cambio. Entonces, tú como maestra, pues, ¿cómo has vivido estos cambios? He tenido que aprender también sobre plataformas nuevas. Me acuerdo que Poli cuando hizo 6 PM
Y después me dijo que una plataforma francesa, creo, aceptó y hasta le prometió un pago que después nunca le dieron. Bueno, pero lo aceptó en su programa, eso fue hace varios años. Entonces dije, ¿cómo? Hay una plataforma para cortometrajes que eran pocas, ahora hay muchas. Ahora cada plataforma como Filmin, por ejemplo, y Movie, por ejemplo, pues ustedes saben, hay su Netflix y todo eso, ofrecen cortos y luego Netflix a mí me manda lo mejor de la semana en los cortos, pues es el perrito y el canario, etcétera, etcétera. Entonces digo, perdón, aprende a saber lo que es un cortometraje también, pero hay muchas plataformas donde yo ahorita, pues, por lo menos Filmin y Movie tienen sus plataformas de corto y sí hay que buscarlos, pero también vamos a buscar largos. Entonces yo voy y busco los cortos, puntos, y veo los que hay y busco mucho los festivales de cortos. Por ejemplo, el que vimos sobre, ¿cuál vimos? El último que vimos de Teófila Palafox, de la oaxaqueña, lo encontré como el primer lugar de un festival de Cine Minutos en Córdoba, Argentina, en la red, en YouTube está. Entonces, tú, Ariadna, también, todos los tuyos, también ahí los encuentras. Hay que buscarlos, hay que aprender a buscarlos. Y yo por lo menos 1 o 2 veces a la semana me meto a ver cortos. Y sí, varios al mismo tiempo, anoto los que me gustan y finalmente pues esos son parte de mi colección. Tengo una buena colección de cortos de todo el mundo, eso es lo bonito, de todo el mundo. Sí, los brasileños maravillosos también, hay que decir. Y lo segundo que tengo dilema y tengo conflicto con las novedades, esa me interesa mucho por el tema. También las políticas, había una que hicieron del parte israelí y de parte de palestino, por ejemplo, que en cada parte diario hacían un documental y luego lo editaban, ¿sí? Y entonces, y todavía están hoy en la red, tienen ya varios años que hicieron eso, en ese momento pues es otra su urgencia, obviamente, muy diferente, pero sí hay muchas cosas que me interesan y hay otros que de plano no me interesan, ¿no? Que otros de plano que no sigo TikTok, por ejemplo, ni tengo Instagram y voy a buscar más bien lo que todavía se llama shorts en todo el mundo y eso sí los encuentro.